Hoy viajaremos al país que tiene la mayor población afrodescendiente fuera de África, Brasil. Casi el 60% de su población se reconoce negra y parda, aunque esa mayoría no se ve reflejada en los lugares de poder y representación. Uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad brasileña es a luchar contra el racismo estructural y ya hay iniciativas desde el Estado mismo para lograrlo. Hoy hablaremos sobre estas y otras situaciones a partir de la experiencia de nuestra invitada. Yo soy Marcela Vallejo y les doy la bienvenida a Imaginar el Fuego, conversaciones sobre lo africano. Nuestra invitada de hoy es Paula Balduina de Melo. Paula estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Brasilia, en donde además se graduó de la maestría y doctorado en Antropología Social. En este último obtuvo una beca para hacer una estancia en la Universidad Nacional de Colombia, en la que hizo su tesis doctoral, de la que se deriva el libro publicado este año, Matronas Afropacíficas, Tramas de la Resistencia en la Frontera Colombia-Ecuador, en el que habla de mujeres lideresas del movimiento de comunidades negras en estos dos países. Paula tiene experiencia en el área de la antropología de las relaciones étnico-raciales, con énfasis en las poblaciones afrolatinas y en el enfoque de género. Además, ha trabajado también temas de sociología rural. Actualmente trabaja como directora de políticas para quilombolas y gitanos en el Ministerio de la Igualdad Racial. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Marcela. Es una gran oportunidad de dialogar. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería empezar un poquito hablando sobre tu trayectoria, porque hay algo que a mí me llama la atención un poco de como eso de tu trayectoria y es que tú eres académica, has sido activista, y eres activista, ¿no? Y además ahorita estás trabajando como en el Estado. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de cómo se unen esas tres cosas. Muy bien. Yo creo que la parte académica es un poco donde yo empiezo, porque cuando yo empecé en la antropología, eso fue el año de 2000, cuando yo ingresé en la Universidad de Brasilia para hacer el curso de antropología. Y mi familia no tiene una trayectoria de militancia, de activismo, entonces yo conocía muy poco de eso. Y estábamos justamente en la Universidad de Brasilia empezando a hacer una discusión sobre las acciones afirmativas, y era un momento muy especial en la Universidad de Brasilia, que fue la primera universidad federal de Brasil a tener cotas para las personas negras, para estudiantes negros y negras. Entonces, eso fue una cosa así muy fuerte. Pero en ese momento yo no empecé a ser parte del movimiento de estudiantes negros, yo tenía otras cuestiones, era un momento un poco difícil en la vida personal y yo estaba como más enfocada en los estudios. Y entonces empecé a trabajar con comunidades quilombolas, que serían como los palenques en Colombia. Eso fue el año 2003, hace 20 años. Entonces fue como un encuentro muy fuerte para mí, porque ellos tenían cosas muy parecidas con mi familia, eran familias negras y tenían una vivencia de espiritualidad súper doméstica, así muy involucrada allá en la familia, algo muy de la intimidad. Y eso todo fue súper inspirador para mí, la interlocución con la familia de los Amaros de Paracatu, Minas Gerais. Y desde ahí yo creo que empecé como a pensar más sobre el colectivo, tener una mirada más allá de mi familia, de mi ambiente, así como el mío, ¿no? Pensar nosotros más grande. Entonces, enseguida, fue el 2008,
que yo empecé a ser parte de un espacio que tenemos, todavía no hay más en Brasilia, pero en aquel momento había un foro de mujeres negras del Distrito Federal, que es como mi departamento aquí en Brasil, donde se queda la capital de Brasil. Entonces, en ese momento, fue también una parte así muy fuerte, porque el tema de las mujeres llegaba a mí con todo, además de la negritud, el ser mujer afro, entonces eso fue muy fuerte también. Y fue poco tiempo que yo me quedé en el foro. De ahí teníamos algunas mujeres jóvenes que nos quedamos súper cercanas y entendemos que sería más interesante otro espacio, porque el foro se ponía como para hablar de todas las mujeres afro de nuestra ciudad, que es súper grande, y nosotras éramos poquitas, entonces había un espacio muy, muy grande entre lo que se proponía hacer en el foro y lo que hacíamos de hecho. Entonces salimos y empezamos con una otra organización que se llama Pretas Candangas. Eso fue el 2011. Y desde ahí empezamos a hacer otras cosas. Hicimos una intervención en la rodoviaria, no sé si es así que se dice, ¿sí? De Brasilia, el terminal de Brasilia, y hacíamos junto con los grupos de capoeira. Era una intervención súper bonita con el tema del pelo, que decíamos, mi pelo no es malo, malo es tu racismo. Entonces empezamos a hacer eso y hacer como acciones más en la calle, ir a las ferias, hablar con las mujeres. Eso fue muy, muy bonito para mí. Fue una conexión súper fuerte así con otras hermanas. Y paralelamente a eso yo empecé también a trabajar. Me formé en la Universidad de Brasilia el 2005 y ya empecé a trabajar primeramente yo trabajé como becaria en una institución de patrimonio. Me quedé poco tiempo, salí porque había una oportunidad en otra universidad pública, en otra institución pública, que sería el Ministerio de Desarrollo Social. Y yo fui ahí, trabajé algunos años como un contrato como, no sé cómo se dice eso en español, que es la tercerización de las relaciones de trabajo. Sí, así. Yo trabajaba en esta modalidad. Y enseguida yo empecé, hice como concurso público. Así se dice, muy bien. Y empecé, y empecé a trabajar con la parte de quilombos de las tierras, de los territorios quilombolas. Y de ahí me quedé bastante tiempo en eso del Estado. Entonces, eso fue el momento más de las tres cosas juntas. O sea, yo estaba en el movimiento de mujeres negras, al mismo tiempo estaba en el INCRA, que es como si fuera el INCODER de Colombia, ¿sí? Y estaba también en la maestría. Empecé la maestría en la Universidad de Brasilia, otra vez en la antropología. Y eso fue como súper, como un paradojo, ¿sí? Una paradoja. Una paradoja, eso. Porque en el movimiento yo vivía algo mucho más orgánico, de lo que sentíamos nosotras, de lo que pensábamos nosotras, con bastante autonomía de lo que hacer, cómo hacer. O sea, nosotras decíamos qué íbamos a hacer. En el Estado sentía yo que estaba como si estuviera amarrada
así, porque teníamos muchas ideas, muchas ganas de hacer varias cosas, pero el Estado tenía sus normas y eso me parecía súper lejano de la realidad de las comunidades. Entonces queríamos hacer como proyectos productivos y hacíamos con las asociaciones, pero ellas no tenían estructura para prestar cuentas de cómo empleaban el financiamiento, la plata, ¿sí? Entonces eso era súper, porque varias asociaciones se tuvieron que cerrar porque no tenían condiciones de hacer su prestação de contas, ¿sí? Y entonces empecé una maestría justamente para pensar eso, como la academia fue el espacio de reflexionar sobre cómo había cómo estaba lejos lo que yo quería hacer y lo que yo podía hacer en el Estado. Eso fue mi ímpetu, lo que me impulsionó a ir para la maestría, sería pensar sobre eso. Pero cuando llegué a la academia, nada, para nada, porque la academia quería pensar cosas como todavía más lejos de lo que ya hacía el Estado, como estaba como muy en el mundo de las ideas y poco con los pies en la tierra. Entonces eso fue difícil en la maestría, sí. Después en el doctorado ya fue mucho mejor porque yo salí, dejé el Estado y yo pude dedicarme a la investigación. Fue cuando yo fui a Colombia, a Ecuador, y ahí yo creo que fue una cosa más, como más posible de dedicarme a la investigación y mucho más cercano de mi trayectoria militante aquí en Brasil. Sí, justo la pregunta tenía que ver con eso un poquito, ¿no? Porque no recuerdo en este momento en Brasil, pero creo que hay una tendencia, por ejemplo, en la academia de rechazar un poquito, ¿no? La militancia o de ver cómo si al ser militante hay una como una invasión de los espacios que no debe haber, ¿no? Que no se puede. Pero al mismo tiempo, al estar en el Estado, también hay unas, ¿no? Entonces mi pregunta tenía que ver, o tiene que ver más bien como con si es posible llegar a hacer puentes, ¿no? Sin que la academia quede por allá, el Estado se vea limitado por sus propias normas y el activismo hay unos pasos a los que tampoco puede del todo llegar. Sí. No, yo creo que sí es posible hacer puentes. O sea que en eso depende mucho de qué es el Estado, qué es la academia, qué es el activismo, porque el Estado puede ser súper abierto o súper cerrado a eso, ¿no? Entonces, el momento que yo vivía era el Partido de los Trabajadores, cuando yo ingresé en el Estado. Entonces, había sí un deseo, una intención de hacer como, hacer lo que debías, lo que se debería hacer junto a las comunidades negras. Entonces, eso, y es lo mismo que tenemos hoy. Volvimos, el Partido de los Trabajadores, volvimos al gobierno de Brasil. Entonces, yo creo que el Estado tiene algo que se puede, algo que es como la voluntad política, pero todavía tiene su manera de ser, su manera de operar y que sí, muchas veces es como un racismo estructural que hay en el Estado, que no se hace posible para las comunidades que están en la margen de la sociedad. En la academia, yo creo que la antropología hoy me parece que está mucho mejor
que quando eu ingressei na maestria, como há 13 anos atrás. Então, eu creio que hoje a antropologia se hace também muito mais permeável a la militância, ao ativismo. Se hoje temos já pessoas que são docentes em las universidades e que têm seu trabalho também de militância e tudo. Então, isso me parece que eu creio que quando eu empecé a maestria e aún mais a graduação, a antropologia todavía estava muito cerrada a isso. E me parece que isso se passa como mais, se está alargando esse espaço, não? E o movimento social também, porque me parece, claro, a organização que eu estou é como muito doméstica. Então, nós temos tranquilidade de fazer o que nos dá a gana. Pero se tu tienes aí por exemplo, nós somos parte da articulação de mulheres negras brasileiras, outra estrutura, ou seja, muito mais limitada en el sentido de que tiene sus maneras, es una articulación, es grande, tiene varias organizaciones y es más complejo porque más gente, o sea, más mujeres, otras formas de hacer. Entonces, desde aquí estamos como muy confortables en ese espacio más chiquito. Pero eu creio que assim, que hoje é bastante mais possível estar em los três com menos dolor que há 10 anos atrás, isso me parece. Sí, es posible. Bueno, ahora decías que cuando empezaste a hacer la tesis doctoral y viajaste, ¿no? Aquí a Colombia, Ecuador, sentiste que fue más cercano, digamos, esta relación política en esos tres espacios, ¿no? Como que estaba quizá más posible de articularla en tu propio discurso. Cuéntanos un poquito de ese trabajo, cómo fue, por qué con mujeres. Sim. Pois que eu já estava aí nesse campo de las comunidades quilombolas já há bastante tempo. E eu tinha também uma relação muito cercana com a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas em Brasil, que se chama CONAC, pero sempre estava como muito entre os homens. Tinha mulheres em la CONAC, eu tenho amigas que são muito protagonistas deste movimento, pero eu sentia que em minha investigação como acadêmica me hacía falta escuchar a las mujeres. Además, más que todo, en la maestría, donde yo estuve, una comunidad que se llama Ivaporunduva, y se queda en el interior del departamento de São Paulo. Yo hablé demasiado con los hombres, y eso fue algo que me pesó después. Cuando yo volví y miré al trabajo, yo pensé, uy, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no están más aquí en este texto? ¿Dónde las veo? ¿Por qué no las acesé más? Entonces, eso fue fuerte para mí, porque yo como mujer pensaba como una contradicción de no estar tanto con las mujeres. Entonces es por eso fue trabajar con mujeres. Y yo conocía un poco de la realidad de Brasil, ya había viajado a varias comunidades y tenía muchas ganas de conocer la diáspora africana fuera de Brasil, en otras partes.
incluso más la diáspora que África en sí misma, porque me parecía como una cuestión lógica. Yo soy de la diáspora, entonces quería conocer a más gente de la diáspora antes de ir a África, de donde todos nosotros vinimos, algo así. Entonces, conocí a Inés Morales, que es una gran amiga, yo la entrevisto también, y la conocí en Brasilia, por el proyecto Quilombo de las Américas, y ella me invitó a ir a Ecuador, al norte de Ecuador, a San Lorenzo. Y yo acepté la invitación porque era todo lo que quería era hacer eso. Entonces me fui y desde ahí también atravesé la raya y fui a Tumaco. Y fue un territorio que me acogió muy bien. Y entonces decidí que sería ahí que yo haría la investigación y volví enseguida y en eso fueron como que 2 años más o menos. Estaba pensando que quizá una de las razones tal vez del trabajo, digamos, más con hombres, que a mí también me ha pasado en el trabajo de investigación, tiene que ver quizá con el protagonismo, ¿no? Que tienen los hombres y su papel en los espacios más públicos. Pero em, tú trabajaste justo con mujeres líderes, ¿no? Con matronas. ¿Y qué encontraste, digamos, de paralelos con Brasil, por ejemplo? Sí. Bueno, yo creo que hay algo que es muy complejo, es lo que es el público, lo que es el privado, y que muchas veces se hace un paralelo que lo que es público es político y lo que es privado es doméstico. O sea, eso no sirve. Esta manera de pensar, así como en dicotomías, no sirve para la diáspora africana, yo creo, no solo para Colombia y Ecuador, pero para toda la diáspora. Aún en Estados Unidos, yo creo que eso sirve también, eso no sirve, o sea, no es así que se pasa. Entonces, eso yo creo que es un paralelo súper fuerte, porque aquí en Brasil, estas mujeres, o sea, que ellas son lideresas también, son matronas de aquí, no se llama matronas, ese es el nombre de ahí, pero aquí son como matriarcas, podríamos decir así, y son lideresas, pero que se colocan de otra manera. Entonces, de pronto, los hombres son los que hablan mucho con los de afuera, y yo venía de afuera, entonces llegaba a ellos llegaban a mí. Pero ahí están las mujeres, están haciendo todo dentro de la comunidad, están hablando con todos, están como, son el guión de la comunidad, y esa interlocución para los de afuera, los hombres lo hacen. En eso yo creo que sí, es así. En Brasil es lo mismo, en los quilombos, pero ahí están las mujeres y de pronto tú tienes, eso es una cosa que me acuerdo que escuché, Jurema Werneck, que ella es una activista aquí de Brasil y también es una intelectual, y yo la escuché hablar eso hace muchos años, como 2011, en un evento que ya no me acuerdo cuál era, y ella decía eso, si quieres saber de las mujeres, hay que hablar con las mujeres, hay que llegar a ellas. Entonces, yo creo que también eso de que nace la investigación es como un trabajo que nosotras tenemos que hacer, buscar las mujeres. Entonces, en Brasil, yo veo, por ejemplo, en los terreiros, son mujeres, son las mujeres que ahí están. Y cuando son los hombres, eso es mucho más reciente, porque antes siempre eran mujeres las sacerdotisas de las comunidades de terreiro. Hoy hay muchos hombres,
pero todavía es una lógica de las mujeres, es una manera de hacer que es una manera femenina desde las mujeres. Entonces ahí yo creo también que hay un paralelo súper fuerte entre Colombia, Ecuador y Brasil cuando se piensa en las comunidades de terreiro. Bueno, ahorita tú volviste a trabajar para el Estado, ¿no? En este caso en el Ministerio de la Igualdad Racial. Y hace un momento mencionabas en el racismo estructural. Y yo me pregunto, y te quiero preguntar a ti también, si desde el trabajo que estás haciendo crees que es posible como superarlo o qué acciones se pueden hacer, cómo lo están pensando desde el ministerio. Sí, yo creo que es posible superarlo y yo creo que este es el trabajo que nos cabe a nosotras aquí. Es importante como para hacer una puente entre lo que hablábamos antes, el Ministerio de la Igualdad Racial es como súper femenino, o sea, que casi todas nosotras somos mujeres, hay poquísimos hombres aquí. Y tenemos una manera de hacer la política que es de esa manera las mujeres. Los hombres que aquí están también tienen que ser como mujeres, o sea, tienen que operar el Estado como mujeres. Es un espacio muy fuerte de este matronato, de este matriarcado, como se dice aquí en Brasil. Y yo creo que la primera manera de hacer combater el racismo estructural dentro del Estado es como tener gente negra en el Estado. Eso es como súper importante. Y ahí una cosa que se hizo este año fue una medida infralegal para que 30% de los puestos de trabajo de todos los ministerios e instituciones públicas federales que sean ocupados por gente negra. A lo mejor sería como 50%, casi 60%, que es lo que somos en la sociedad brasileña. Pero eso sería un poco complicado en este momento, ya llegar con 50%. Entonces empezamos con 30%, para enseguida llegar a 40, para enseguida llegar a 50. Entonces, eso es como un proceso, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, tener gente negra, porque eso ya significa una transformación del Estado por su gente, transformar a la gente que ocupa el Estado, haciendo llegar la gente negra. Y ahí estamos también como calificando la participación de la gente negra en el Estado. O sea, si hay una ministra que de pronto dice que no encontró personas negras que tenían la calificación necesaria para un puesto de trabajo. Entonces, hicimos como un cadastro, un banco con currículos de gente negra y que se pueda acceder para que estos puestos, de hecho, esté gente negra en estos puestos. Eso también me parece importante porque tenemos mucha gente calificada en todas las áreas. Entonces, lo que pasa es cómo difundir estos nombres, estos currículos, y eso el banco de currículos lo está haciendo. También creo que hay una discusión de maneras, formas de hacer política pública, o sea, herramientas, instrumentos de hacer política que pueden ser como más, menos rígidos, menos, ¿sí? Y que yo creo que son más adecuados a la gente que en su mayoría la gente negra tiene una condición social más baja. Entonces, eso es importante, encontrar otras maneras de hacer que las políticas lleguen a quien debe llegar.
Eso también se está haciendo aquí como una discusión de eso se llaman como marcos regulatorios de regulamentación de las políticas. De pronto que se puedan hacer formas más sencillas de acceder a las políticas. Por ahí. Ok. Y también mencionaste hace un ratito que justo tu llegada a Ecuador tiene que ver con un proyecto que se llamó El Quilombo de las Américas, ¿no? Y que ahorita se está retomando esta idea, ¿no? ¿En qué consiste, de qué se trata y cómo se está pensando? Este proyecto es muy especial, que se empezó en el 2010 y fue una articulación de un compañero que ya no está más aquí y que tenía una percepción muy especial de lo que es la diáspora y de cómo estos territorios afro-rurales tienen una conexión que es como ancestral, que aunque no se lo conozcan, están juntos, tienen muchos puntos de conexión. Entonces, él trabajaba en la asesoría internacional y empezamos ahí una conversación con varios gobiernos. Colombia fue una que empezamos, pero todavía en aquel momento el Estado no tenía interés en este tipo de trabajo. Entonces hicimos con Ecuador, con Panamá y trabajamos en el Chocó, en el Panamá. Trabajamos en Ecuador, en Valle del Chota, que es una región más de los Andes. Y en Brasil trabajamos en una comunidad al interior de Bahía, un departamento que tiene mucha gente negra en Brasil, quizá uno de los departamentos con más gente negra y con más comunidades quilombolas también. Entonces, ahí empezamos un trabajo que sería como el primer paso de algo mucho más grande. Empezó como una investigación, fuimos en los 3 territorios para investigar temas relacionados a alimentación, derechos territoriales, o sea, cómo cada país hacía el tema de reconocer los territorios, garantizar, hacer títulos a que los territorios sean como de la propiedad de las comunidades. Entonces, investigamos eso, investigamos un poco del tema de mujeres, un trabajo con mujeres, hicimos en cada territorio, hicimos tertulias con mujeres y fue súper bonito ese trabajo con las mujeres. Y desde ahí se ha publicado un libro con el tema, con una síntesis de estas investigaciones. Hicimos también un taller en Brasilia, que fue donde yo conocí Inés Morales en el 2011. Y en este taller estuvo también Colombia, estuvo Alfonso Cassiani del PCN, estuvo unos compañeros de Honduras, de Ofrané, estuvo también compañeras de Nicaragua. Entonces estuvo Brasil, Panamá, Ecuador, Colombia y Nicaragua. Y fue súper, súper interesante. Y en ese momento ya hablábamos de una red de comunidades afro-rurales, pero todavía no teníamos como WhatsApp, no teníamos Zoom, no teníamos nada de eso. Entonces era un poco difícil que la gente siguiera hablando después del taller. Todavía eso pasó. Las lideresas, los líderes de las comunidades hicieron como alianzas que no se perdieran en el taller, pero el trabajo de los estados no tuvo consecución. Se siguió hasta el 2014 y enseguida como se encerró un poco. Entonces, ahora estamos como retomando este trabajo
Y hablando con Colombia, empezamos una conversación con Colombia porque la idea es que Brasil y Colombia ahora sean como los ejes que llaman a los otros países en el movimiento social. Eso ya está pasando porque la CONAC, la coordinación, así se dice, la Coordinación Nacional de Quilombos, tiene una conversación súper fuerte con PCN, el Proceso de Comunidades Negras. Entonces, desde ahí los movimientos ya están haciendo como ese proceso de empezar una conversación con los otros países. Y entre los gobiernos de Brasil y Colombia, ahora estamos también nos acercando. Nosotras vamos a Colombia la próxima semana y tendremos un momento con Francia Marx, la ministra Aniele Franco, assinará un documento junto con Francia, como sinalizando una cooperación entre los dos ministerios, el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil y el Ministerio de la Igualdad de Colombia. Y desde ahí yo creo que es el primer paso para retomar el Quilombo de las Américas. Y en este año, el Quilombo de las Américas ya no lo pensamos como un proyecto, lo pensamos como un programa, como algo más permanente. Y que además del tema de seguridad alimentaria, el tema de los derechos territoriales, también nos interesa como hacer una discusión sobre la agenda climática, conservación de la biodiversidad, que es un tema súper también necesario en ese momento. Hay una publicación que salió este año con un observatorio de la Javeriana, que no me acuerdo el nombre. ¿Sí lo conoces? Yo me imagino que es el de un observatorio de cosas campesinas, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre, pero sí, Ajá, conozco a la gente. así es, eso es. Y con CONAC, con PCN y con Rights Plus Resources. Entonces, ellos hicieron esta investigación con 16 países de las Américas y tienen datos súper interesantes que demuestran que donde hay comunidades afrorurales hay naturaleza preservada. O sea, como en 70-80% de los territorios son áreas de conservación de la biodiversidad. Entonces, ese es un tema que nos interesa muchísimo, porque creemos que hay como intercambios de estrategias comunitarias de conservación de biodiversidad que se pueden hacer. Las comunidades sabánicas de Brasil pueden hacer intercambios con las comunidades sabánicas de Colombia, con las de otros países y hacer esta permuta, ¿no? Entre las estrategias comunitarias de conservación, que hay cosas súper interesantes. Además de eso, como llegar también a tener un espacio permanente en un organismo internacional, como por ejemplo la CELAC, que tiene 33 países de América Latina, que sea un foro permanente de discusión afro-rural. Y entonces puede salir nuestro gobierno, puede salir el gobierno de ustedes, pero este espacio permanece y las comunidades siguen haciendo política por ahí. Ese es el gran objetivo en ese momento. Para terminar, Paula, tú, ¿cómo entiendes la diáspora? ¿Cómo, sí, como, no sé cómo hacerte la pregunta, pero hace un año trabajaba con Ana Copete, la directora del Petronio, y hablábamos de los valores de la diáspora, como lo que hay que aprender de la diáspora, ¿no? Y en ese sentido quisiera hacerte la pregunta, como, ¿qué es la diáspora y qué tenemos que aprender de la diáspora, todos los demás, o todos? Mm.
yo creo que una palabra que me parece central es resiliencia. O sea, ¿eso existe? ¿Esa palabra existe en español? Sí. Ujú. Sí. Pues que entonces yo creo que eso es una lección, algo que aprendimos de la diáspora, porque tuvimos que empezar todo otra vez, y muchas veces, porque la diáspora fueron varias diásporas, yo creo así. O sea, nuestros ancestros vinieron de África y llegaron acá, pero, por ejemplo, mi familia ya no está donde ha llegado. O sea, hicimos muchas migraciones hasta donde estamos ahora. Todavía no sé dónde llegamos, porque eso es algo que nos hicieron, como no tenemos la memoria de nuestras familias. Muchos de nosotros no logramos recuperar esta memoria de toda la migración que nuestros ancestros hicieron, de qué parte de África vinieron. La familia mía, yo no tengo esa información. Y ya empecé a investigar con un árbol genealógico, pero no logro llegar a un origen. Y eso me lleva a pensar que eso no es el problema. El problema no es el origen. El problema es justo, o sea, no es un problema, pero la cuestión es el proceso. O sea, la diáspora nos llevó a hacer movimientos, hicimos muchos y seguimos haciendo movimiento. Aunque estemos en el mismo lugar, estamos en movimiento. Entonces, esta manera de vivir como en movimiento, sea un movimiento de un sitio a otro, sea un movimiento de cambiar el estado, sea un movimiento de ir a la calle a hablar con las mujeres. Eso yo creo que aprendimos de la diáspora, de empezar y empezar y empezar y conocer dónde estamos, ¿sí? Y de llevar cosas con nosotros, porque, por ejemplo, las plantas, la traímos de allá y viven aquí con nosotras. Y son otras plantas, porque no son las mismas que están allá. Pueden tener el mismo patrimonio genético, pero como la cambiamos en la cultura, yo creo que ya no son las mismas. Ya son otras que se empezaron aquí a adaptarse a la tierra, al aire, a otras plantas, a animales que tienen relación con ellas. Entonces, eso de la resiliencia es como, yo creo que es la gran lección, lección, Lección. lección Sí. que tenemos de la diáspora, porque eso es como una capacidad infinita de recrearse, de reinventarse y de hacer casa. Aprendimos a hacer casa donde estamos nosotros, nosotras. Listo, pues muchas gracias. Muy lindo ese final. Y pues ya, yo que siempre quedo con más preguntas, pero te agradezco mucho el tiempo, el espacio y creo que va a estar lindo, digamos, con el resto de las entrevistas que tenemos que nos han permitido ver eh, la vida y la forma de entender la diáspora en otros países. Qué bonito, Marcela. Yo agradezco muchísimo también y le digo que el proyecto es muy bonito y felicitaciones